socios seguramente del norte, veo aquí que también me escribieron de Aysén, del Espacio y Tiempo. Tenemos socios de todas partes que están conectados esta mañana. Muy bienvenidos a todos ustedes, los felicito por darse este tiempo de aprender y de escuchar a expertos o quienes saben más que nosotros con respecto a cómo vamos a volver a esta nueva realidad, a esta nueva operación. Dios quiera que ya en las próximas semanas empecemos a tener algunas noticias de aperturas de cordones sanitarios, porque hasta el momento no podemos cambiarnos de regiones en muchas partes en Chile. Y eso ya nos va a ir dando un movimiento de poder cambiarnos de regiones y va a empezar el turismo a moverse en números por lo menos, en el turismo real de vacaciones, de descanso familiar, en grupos pequeños, que va a ser toda una primera etapa y en un mediano plazo. Esta mañana estamos con NSF, yo supongo que todos ustedes los conocen, NSF International. Ellos van a hablar con respecto a un diseño de un plan de mitigación para riesgos de COVID y de lo que son pandemias en general. ¿Ya? Hoy día hablamos de COVID como si fuera generalizado, pero han habido en la historia otras pandemias también, que obviamente ninguno de nosotros que está acá sentado nos ha tocado vivirla, así que esta es una experiencia nueva para todos en que lamentablemente tiene prueba y error, ¿verdad? Pero ojalá que tengamos más pruebas positivas que errores, independiente que de los errores también se aprende. Esta mañana vamos a estar alrededor de 1 hora escuchando a NSF que nos han hecho una presentación muy interesante, muy lúdica. Todos quienes quieran hacer sus preguntas, comentarios, dejar sugerencias, etcétera, por favor utilicen el chat. Va a haber una ejecutiva de Hoteleros de Chile en que va a estar segmentando estas preguntas para luego podérselas hacer a Andrea Saror de NSF que nos acompaña hoy día, esta mañana. Hola Andrea, muy buenos días. Y a Mónica Galleguillos, quien también ella va a estar como speaker de este diseño de plan de mitigación. Les voy a pedir a todos, y en relación a la buena conexión y a la tecnología, en que mantengamos los micrófonos apagados, idealmente también las cámaras para poder tener una mejor comunicación. Anoten todas sus preguntas. NSF, una empresa internacional con una vasta experiencia en certificaciones, diseños de protocolos, normas, procedimientos, y ellos también trabajan a la medida de cada uno de los establecimientos. Y estoy segura que después de esta mañana y después de esta hora vamos a quedarnos con información, con un gran aporte para la apertura de nuestros establecimientos. Le voy a dar la cordial bienvenida a los socios de Hoteleros de Chile que se están conectando en estos últimos minutos, a los socios de ACHET, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, quienes también hemos invitado, a los socios de ACHIGA, Asociación Chilena de Gastronomía, porque también los restaurantes somos parte del turismo, ¿verdad? Y todos nuestros socios hoteleros también tienen restaurantes, y a todos los socios de FEDETUR, que también los convocamos a participar en esta mañana, que si bien todos hoy día estamos trabajando en la mayoría home office y tenemos nuestros establecimientos ahí a punto de apertura. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por darse este tiempo de aprender desde un experto, porque nosotros como hoteleros desde abril nos hemos ocupado de entregarles a ustedes el mayor valor en todos los webinars que estamos haciendo semanalmente. Así que muchas gracias y nos debemos a ustedes, nuestros socios. Así que aquí esta mañana les dejo a NSF, Andrea y Mónica. Muy buenos días. ¿Quién de ustedes le doy la palabra? Y muchas gracias. Buenos días, Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar el día de hoy. Esperamos que sea de interés para todos ustedes y también lo bueno, ¿no? A propósito de lo que ha ocurrido estos últimos días, es estar también en un momento positivo en términos de las
aperturas que van a ir ocurriendo. Comentábamos acá, antes de partir decíamos, oh, qué manera de echar de menos los viajes, qué manera de echar de menos nuestra vida en hoteles, que nos atiendan, ¿no? Y eso también es algo que yo me imagino que una buena parte del mundo y una buena parte también de los chilenos estamos esperando, ¿no? Poder viajar, ya nos habíamos acostumbrado a ello. Así que estamos en un buen momento positivo y espero que esta positividad, esta alegría se vaya concretando, ¿no es cierto?, en la reactivación del negocio que tanto espera este sector y que como país todos esperamos. Así que súper contento de estar con ustedes hoy día. Yo voy a compartir la presentación con Andrea Saror, nuestra gerente comercial en NSF International Chile S.A. Voy a hablarles un poquitito, efectivamente vamos a hablar de este tema de diseñando un plan de mitigación de riesgos de COVID, pero antes de empezar como a hablar particularmente en cómo abordar el plan, a mí me gustaría irme refiriendo durante esta presentación a los fundamentos que hay detrás de un plan de mitigación de riesgos de COVID, porque como decía muy bien Claudia, hay fundamentos, hay como elementos básicos de un plan de COVID, pero este debe ajustarse a los requerimientos de cada empresa, tipo de empresa. Y entonces lo que nosotros queremos transmitir acá es eso, es entender qué es lo que hay detrás, más que simplemente tener un programa, digamos, estandarizado, sino que poder adaptar esos programas a la medida de cada organización. Particularmente lo que vamos a aprender hoy día que tiene que ver con la evaluación del riesgo en cada una de las operaciones. Para comenzar, les quiero compartir, ¿no es cierto? Un segundito, vamos a ver, aquí. Les quiero contar quién es NSF, si bien Claudia nos hizo una linda presentación, pero contar que somos una organización independiente que está dedicada a brindar servicios que están orientados a la protección de la salud pública. Eso es nuestro máximo objetivo. Y por eso que estamos tan involucrados como organización a nivel internacional en diseñar estos planes de mitigación de riesgos de COVID, en hacer capacitación. La verdad es que recuerdo en abril de este año hicimos nuestro primer webinar en América Latina y yo creo que fue el primer webinar en el mundo, en NSF International, para hablar sobre COVID y cómo este COVID iba a impactar nuestros negocios. Y yo creo que ya hemos hecho muchos, yo he tenido la gracia, ¿no es cierto?, de haber podido participar en muchos webinars hablando de este tema y poder de esta manera entregar conocimiento, entregar orientación a la industria para preparar sus planes de mitigación. NSF, como decía Claudia, bueno, es una organización internacional, nosotros somos una empresa de Estados Unidos, ¿cierto? A la altura, para dar algo de cifra un poco para que nos vayan conociendo más, sabemos que algunos nos conocen, otros nos conocen menos, ¿cierto? Hemos desarrollado más de 85 estándares de consenso nacional, de los cuales, ¿no es cierto?, los cuales están activos hoy día, y más de 95 protocolos publicados. O sea, una de las cosas que hace NSF es desarrollar normas, ¿no? Ahí está nuestra pericia. ¿Y para qué estas normas? Para orientar a la industria, para desarrollar las buenas prácticas en distintos ámbitos del negocio, tanto de alimentos como no alimentos, ¿no? También somos una organización que tiene lazos firmes con asociaciones clave y agencias gubernamentales, y aquí podemos ver una forma de materializarlo en esta asociación que tenemos o alianza que tenemos con la Asociación de Hoteleros de Chile, que para nosotros es muy importante poder a través de ella canalizar nuestro know-how y nuestros servicios. También estamos relacionados con la Organización Panamericana de la Salud, ¿no es cierto? Y somos un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad alimentaria, calidad del agua y el ambiente. Y también somos proveedores de servicios para miles de organizaciones en más de 180 países. Estamos distribuidos en todos los continentes, en Latinoamérica, estamos en México, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Chile, ¿cierto? Y en todo lo que es Centroamérica y Caribe, ¿no? Tenemos en el mundo más de 56 oficinas y laboratorios. Bien, no les quiero dar más información nuestra, tomarme el tiempo en ello, pero sí queríamos que nos conocieran. Para nosotros esta es una muy buena oportunidad de que nos puedan ir conociendo. Bueno, decíamos que hoy día vamos a hablar sobre el plan de mitigación de riesgo de COVID. Y lo primero que tenemos que entender, ¿qué es un plan de mitigación de riesgo de COVID-19? Bueno, lo primero, entender que son estrategias, ¿ah? Cuando uno hace un plan de prevención de mitigación de riesgo de COVID, hay que definir estrategias que están orientadas a disminuir
o a reducir la probabilidad de ocurrencia del contagio por coronavirus. Eso es lo primero. O sea, nosotros tenemos que entender que lo que vamos a buscar con este plan es reducir la probabilidad de contagio, ¿no es cierto? O también podemos hablar de la otra parte del plan de mitigación, reducir el impacto que este pueda causar en la salud pública y también en el negocio. Esto, como nosotros cuando elaboramos este plan de mitigación de riesgo de COVID, queremos proteger la salud pública, porque es el primer deber que todos tenemos nosotros, y además proteger, ¿no es cierto?, el impacto que un brote de COVID pueda tener en su negocio. Nadie quisiera, ¿no?, salir en las noticias que después de que un grupo de adultos mayores fueron a hacer un viaje a un determinado lugar de Chile y se alojaron en determinado hotel de Chile, ¿no es cierto?, aparezca con que durante esa estadía tuvieron un contagio y se produjo un brote. Nadie lo quiere, no lo queremos ni soñar. Por lo tanto, la estrategia que nosotros tenemos que buscar es prevenir. ¿Bien? El segundo elemento que podemos reconocer en un plan de mitigación de riesgo de COVID es reducir la exposición al riesgo al mínimo. ¿Y por qué decimos al mínimo? Porque cero riesgo no va a haber, ¿cierto? No va a haber, y en la medida que vayamos entendiendo, y voy a referirme un poco en este webinar, en la medida que vayamos entendiendo a la agente causal, al enemigo, ¿no?, que es COVID, vamos a entender que lo que podemos hacer nosotros es minimizar el riesgo. ¿Bien? Y por eso hablamos de mitigación del riesgo y no hablamos de anulación del riesgo o eliminación del riesgo. Hablamos de mitigar. ¿Ya? Y bueno, y por otra parte, otra cosa que queremos que quede claro que lo que es un plan de mitigación de riesgo son aquellas acciones que tomamos por adelantado, es decir, son acciones proactivas, ¿no? Entonces nuestro objetivo es prevenir y no tener que lamentar. Por lo tanto, aquí no vamos a hablar de un plan digamos, de control de riesgo o de control de emergencias en el caso que ya estuviese ocurrido, sino que nos vamos a centrar en qué vamos a hacer previamente a que esto vaya a ocurrir, y es lo que queremos nosotros transmitir, ese enfoque preventivo durante este webinar. ¿Qué es lo que es la exposición al riesgo? ¿Se acuerdan que decíamos que la mitigación de riesgo lo que busca es que la exposición al riesgo de COVID sea menor? Bueno, la exposición al riesgo es la función de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, ¿cierto? La probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto de este riesgo en el negocio. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hacer un análisis del riesgo de la exposición de COVID, tenemos que ver esos dos aspectos, ¿no? La probabilidad de ocurrencia. Y la probabilidad de ocurrencia, y entendiendo un poco cuáles son los factores de riesgo de COVID, vamos a ir entendiendo que depende de una serie de factores de riesgo. Y en la medida que nosotros tengamos claro cuáles son esos factores de riesgo, vamos a poder hacer los planes que nos permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia del contagio por COVID. ¿Bien? Y por supuesto, en la medida que nosotros vamos a disminuir la probabilidad del contagio por COVID, vamos a proteger a los consumidores, a los clientes, ¿cierto? Y también vamos a proteger el negocio. Entonces vamos a ir viendo algunas características de este plan. Bueno, para implementar este plan de COVID, de mitigación de riesgo de COVID, podríamos decir que hay que recorrer un determinado camino. La verdad, es que es el camino que hay que recorrer para cualquier plan que queramos hacer. No tiene digamos, una connotación innovadora ni diferente, ¿no? Son aspectos que deberíamos siempre tener en cuenta cuando hacemos un plan. Lo primero, cuando queremos hacer un plan, ¿no es cierto?, es, vamos a poner un puntero por aquí para guiarnos, es armar un equipo de trabajo. Esto, por favor, ténganlo siempre en cuenta. Cuando nosotros queremos hacer un plan, lo que tenemos que lograr es no solamente tener un líder, sino que tener liderados que quieran seguir ese líder. Por lo tanto, no basta que alguno de ustedes con mucho entusiasmo diga, bueno, voy a preparar un plan de mitigación de riesgo de COVID en mi restaurante, en mi hotel, ¿no es cierto?, en mi spa, lo que corresponda, si no tenemos a la organización involucrada. Porque vamos a ir viendo que los elementos de la mitigación de riesgo de COVID van a depender de una serie de factores, y esos factores van a depender de toda la organización. Por lo tanto, incluya la gerencia, los directivos, seleccione representantes de todas las áreas, para que pueda tener realmente ese liderazgo que queremos que ocurra. Luego, analice el riesgo. Decíamos que en la exposición al riesgo es la probabilidad de ocurrencia de ese peligro, ¿cierto?, que nosotros hemos determinado que es el contagio por COVID. Ese es como el foco que tenemos que tener. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Diría yo clave, y lo vamos a ir viendo de a poquitito en la presentación de hoy día,
identificar los puntos de acercamiento, vamos a ir entendiendo por qué los puntos de acercamiento son tan importantes, y las superficies de mayor exposición al riesgo. Vamos a entender por qué la superficie de exposición al riesgo también son elementos que tenemos que identificar cuando hacemos nuestro plan. Tercero, establezca medidas de prevención, ¿cierto? Implemente medidas de prevención, ¿no es cierto?, de riesgo, y documéntelas. Esto, insisto, siempre cuando hacemos un plan es muy importante documentar. Pues no sacamos nada con sentarnos, un equipo de trabajo súper creativo, súper preparado y motivado a identificar todos los potenciales riesgos, si no documentamos cuáles hemos identificado. ¿Por qué? Porque en base a los riesgos documentados vamos a implementar estas medidas de prevención. Luego establezca una cultura, le he llamado bioseguridad. Bioseguridad, ¿por qué? Porque tiene que ver con la protección, bien, de las personas. No es solo la inocuidad, sino no es solo la higiene, es la bioseguridad. Y para eso las personas deben entender, ¿no es cierto?, cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas de protección desde el punto de vista de la protección personal, porque aquí está claramente involucrada la protección personal, la autoprotección y la protección también de mis comensales. Y finalmente, hay que hacer un control y una verificación. No sacamos nada con implementar las medidas de prevención si no controlamos y verificamos que éstas se estén ejecutando correctamente. Vamos a volver al final de esta presentación a esta ruta, que a Andrea le dice la culebra, ¿cierto? Parece una culebra, pero que es una ruta, ¿no es cierto?, que nos va a mostrar cómo ir abordando este plan de mitigación de COVID. Pueden ir haciendo sus preguntas, como decía Claudia, en el chat. Yo feliz al término de esta presentación. Voy a responder preguntas, todas aquellas que las pueda responder. Las voy a estar respondiendo con todo gusto. Bueno, vamos a revisar algunas características básicas de COVID-19. Lo primero es que tenemos que identificar que es un virus, ¿cierto? Y esta característica de virus le da ciertas condiciones en su comportamiento. Bueno, primero, que es portado por personas con y sin sintomatología. Eso es uno de los desafíos tremendamente importantes que tenemos que implementar. Por lo tanto, la prevención de COVID no basta solamente en identificar a las personas que están contagiadas por COVID, ¿no es cierto?, y segregarlas, sino que de todas las personas podemos ser portadores de COVID. Y eso supone un desafío de salud pública enorme. Y por eso que estamos en la situación que estamos en el mundo, digamos, y particularmente en nuestro país. Segundo, se transmite entre personas por la vía aérea. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la vía aérea, estamos hablando de nuestro entorno, estamos hablando en donde estamos viviendo. Por lo tanto, eso supone un desafío en particular. Tercero, que esto es, digamos, de alguna manera un beneficio, por así decirlo, es que necesitan, un beneficio, depende cómo lo queramos mirar, ¿no? Pero necesitan una célula viva para reproducirse. Por lo tanto, en el medio ambiente no se reproducen, esto es importante, pero sobreviven, que este es el cuarto punto que queremos comentar. Si bien es cierto, no se reproducen en el medio ambiente, sobreviven a las condiciones del medio ambiente por un buen periodo de tiempo. ¿Ven? Que varía dependiendo, ¿no es cierto?, de las superficies en las cuales el virus se deposita. La verdad, la palabra aloja quizás no es tan explícita de lo que quiero contar, va bien que se deposita. Y sobrevive, entonces, como yo decía, a estas condiciones del medio ambiente por variable tiempo. Puede ser por un par de horas, hasta puede ser 2 días, dependiendo de la naturaleza de la superficie. Por ejemplo, en cajas de cartón, en envases plásticos, ¿no es cierto? Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un producto que está llegando a mi operación, al hotel, no sé, las cajas de jabón, los paquetes de carne que van a entrar a la cocina, o por ejemplo las sábanas que vienen desde la lavandería, tenemos que tener en cuenta que en esa superficie pudiera estar presente el virus, ¿bien? No reproduciéndose, pero sí sobreviviendo. Eso supone un desafío en particular para la prevención. Entonces, teniendo claras estos 5 aspectos, vamos a poder hacer un buen análisis de riesgo de COVID. Esta fotografía es bastante impactante. Yo de repente discuto con algunos de mis colegas entrenadores, me dicen, pero ¿cómo vas a mostrar esa foto tan terrible? Y yo digo, bueno, si lo que queremos es crear conciencia, es mostrar lo que hace o cómo se disemina el virus, a mí me parece bastante bien, ¿cierto? Donde podemos ver efectivamente que por la vía aerógena, el virus va a pasar de una persona a otra. Mientras más exposición tengan las personas unas con otras
a ese entorno viral, ¿no es cierto?, más probabilidad hay que se contagie. Y por eso vamos a ver, ¿no es cierto?, inmediatamente la importancia del uso de la mascarilla y la distancia social para prevenir el contagio entre personas por el virus. Esto es la máxima expresión de la forma como se disemina el virus, que es un estornudo, ¿cierto?, hasta la mínima expresión, que es la respiración. Pero desde la respiración hasta el estornudo vamos a tener el virus, ¿no es cierto?, pululando en el ambiente, en el medio ambiente. Imagínense, y por eso es tan importante también, por otra parte, todo lo que tiene que ver con la restricción del número de personas. Ahora algunas comunas están abriendo, ¿no es cierto?, están en la fase de apertura, donde se restringen, no más de 5 personas por lugar abierto, no más de 50, ahora en la fase más avanzada son 50. Bueno, yo no lo entiendo, porque 5 personas que están conversando en una sala, miren, 5 personas que están eliminando el medio ambiente, sus gotitas de saliva, su respiración, y eso va generando un aumento de la pululación de las partículas virales en el ambiente. Y entonces se entiende por qué la restricción de personas. ¿Bien? No es solo por la distancia social, tiene que ver también por la forma como el virus se disemina en el ambiente. Entonces, ¿cómo se propaga de persona a persona el virus? Decíamos que es la forma en que se propaga de persona a persona. No hay comprobación de comportamientos zoonóticos por ahora en este virus, es decir, no se transmite a los animales y de ahí a las personas. Y es cierto, se vio que el primer traspaso de COVID fue a través de un murciélago que fue consumido ahí en Wuhan, pero a la fecha no se ha detectado que los animales puedan transmitir el virus, o sea, pueden ser zoonóticos, es decir, inhalarlo y luego exhalarlo, expelerlo al medio ambiente. Entonces, entre personas, importante, que tienen contacto directo entre ellas, se habla de 2 metros de distancia más o menos, son las recomendaciones del CDC, que es el Centro para las Enfermedades Contagiosas en Estados Unidos. Entonces, las gotitas respiratorias que nosotros no vemos son aquellas que se van a expeler al medio ambiente y esas van a llevar el virus. Y estas gotitas pueden llegar a la boca o a la nariz de las personas que se encuentran cerca y posiblemente entrar por esa vía a los pulmones, que es el órgano blanco principal de coronavirus. Ahora, también se ha visto, aprovecho de comentarlo acá, y por eso ustedes han visto que, por lo menos en el círculo médico, ¿no es cierto?, profesionales de salud, también utilizan lentes protectores, porque se ha visto también que podría entrar por la vía de la mucosa ocular. Pero hasta ahora se sabe que la principal forma de transmisión es la aerógena. Siguiendo un poco más en la idea de graficar y de entender la importancia del contacto, de la distancia social y el uso de mascarillas y las protecciones, las barreras físicas, ¿no es cierto?, que sabemos que hay toda una guía en términos de cómo implementar barreras físicas, ¿no es cierto?, en los colegios, en los hoteles, en los restaurantes, para tratar de que las personas no tengan contacto con estas gotitas, ¿no?, que llevan el virus. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que lo más riesgoso en términos de contagio son las personas que están atendiendo a los enfermos, ya sea el personal de salud pública, ¿no es cierto?, que está en los hospitales, que están en las residencias o que están, ¿no es cierto?, en las casas de las personas. Esas son las personas que tienen más probabilidad de contagio. Y en la medida, fíjense, que nos vamos alejando de las personas enfermas, se va disminuyendo la probabilidad de transmisión del virus. Entonces, la cercanía con un enfermo es la forma más fácil o más certera de contagiarse. Entonces, miren, estas gotitas, ustedes pueden ver acá, que las gotitas, que son las que salen, por ejemplo, yo estoy hablando en este minuto y están saliendo gotitas, y cuando uno tiene una luz, por ejemplo, que llega un halo de luz, uno ve esas gotitas como salen en el ambiente. Bueno, esas gotitas, que son las gotitas de saliva donde va el virus, son las más pesadas, y por lo tanto tienden a caer en el círculo, dentro del círculo de los 2 metros, ¿cierto? Tienden a caer, y por lo tanto se habla de que este círculo de 2 metros es como el mínimo círculo de protección, ¿no?, para COVID. Y luego, cuando ya empiezan estas gotitas a ser expelidas, digamos, por la respiración, van en partículas de vapor, ¿no es cierto?, y son más livianas, y por lo tanto tienden a viajar más. Ahora, aquí aparece un concepto, que es un concepto que para algunas personas puede ser nuevo,
¿Qué es el concepto de FOMITE? Y esto, el concepto de FOMITE es un concepto súper importante si queremos implementar un plan de mitigación de riesgo en un hotel, restaurante u otra centro de atención turística. Este FOMITE, vamos a ver lo que es FOMITE. FOMITE es cualquier objeto inanimado o sustancia que si está contaminada con un patógeno viable, como bacterias, virus, en este caso estamos hablando de virus, es capaz de transferir dicho patógeno de un individuo a otro. Yo algo mencioné de algunos elementos, ¿no es cierto?, antes de explicar este concepto de FOMITE. Estamos hablando, y aquí hay que hacer una lista cuando estamos preparando nuestro plan de mitigación de COVID, ¿cuáles son todos los posibles FOMITES que yo puedo tener en mi instalación? Los platos, los envases de cartón, lo que yo le decía, las sábanas, las manillas de las puertas, los botones del ascensor, todo aquello que es inanimado, pero que una persona que ha, por ejemplo, estornudado, tosido sobre su mano, tiene el virus, porta el virus en la mano, toca a una superficie, deja ese virus vivo, no se reproduce, pero está vivo ahí. Y por lo tanto viene otra persona sana, toma esa superficie, toca con sus manos, luego se lleva las manos a la boca, a la nariz, la respira, etcétera, a los ojos, etcétera, y ese virus inmediatamente al tomar contacto con un ser vivo encuentra, ¿no es cierto?, su hospedador, y al encontrar su hospedador comienza a multiplicarse y puede llegar a desarrollar la enfermedad o bien transformarse en un portador sano o asintomático de COVID. Por tanto, el desafío que tenemos hoy día de proteger nuestra unidad operacional de la contagio por COVID es un desafío súper importante y es un desafío que estamos jugando, digamos, con un enemigo que es invisible. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo acá en esta presentación, en este webinar? Tratar de hacerlo visible. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? Y trabajamos con una casi certeza de que está. Porque si entendemos cómo se transmite el virus, si entendemos la presión viral que tenemos en nuestro medio ambiente, en nuestro país, ¿cierto? Vamos a entender efectivamente que estamos hablando con una probabilidad real de tener el virus en nuestro medio ambiente. ¿Bien? Que la probabilidad de que este virus real enferme a uno de nuestros clientes va a depender del plan de mitigación de COVID. ¿Bien? Ok, entonces, la probabilidad de transmisión de COVID va desde una probabilidad alta, que es la más alta de todas cuando cuidamos a un enfermo, cuando estamos al lado de un enfermo, hasta una probabilidad más baja cuando estamos hablando de los aerosoles. Pero significa, recordemos siempre que ahí está la enfermedad en potencia. Estoy hablando como los filósofos, ¿cierto? Enfermedad en potencia. Bueno, ¿qué aspecto vamos a tener que manejar cuando estamos hablando del riesgo de probabilidad de ocurrencia de COVID? Vamos a hablar de tres partes, ¿cierto? Son la base de cualquier enfermedad infecciosa. Cualquier enfermedad infecciosa está basada en la relación, ¿no es cierto?, sistémica de huésped, agente y ambiente. ¿Quién es el huésped? Las personas, todos nosotros, que somos los sensibles de tener una enfermedad. ¿Quién es el agente? El covirus, ¿cierto? COVID-19. Y el ambiente es todo aquello que podemos manejar, porque nosotros podemos manejar el huésped, ¿cierto? Lo podemos manejar desde algún punto de vista entregándole cierta responsabilidad sobre su protección. Ahí hablamos de la autoprotección, y no estoy hablando del huésped como el cliente, estoy hablando del huésped que es la persona, ¿cierto? Los trabajadores, nuestros clientes, la comunidad, los vendedores, los proveedores, etcétera, etcétera. El agente, que ya hemos hablado de él, podemos conocer un poco más, pero creo que lo que hemos resumido acá, estamos conociendo bastante bien el agente. Y el ambiente, y por lo tanto, este ambiente, su instalación, donde usted debe tener claridad, dónde están los escenarios de interacción de agente con huésped para tratar de minimizar que ello ocurra. Aquí está la clave del plan de mitigación. ¿Cuáles son entonces ahora? Seguimos con los pilares, pero siempre nos gusta hablar de los pilares a los capacitadores porque nos permite como poner énfasis. Entonces, entendiendo todo esto que hemos hablado al principio, del virus como tal, la forma de transmisión, vamos a entender que los pilares para prevenir COVID y los pilares, por lo tanto, de su plan de mitigación van a estar basados en cuatro aspectos. Primero, distancia social,
Segundo, protección personal, donde lo clásico es la mascarilla, pero vamos a ver que hay otras cosas además de la mascarilla. Lavado regular de manos, créanme que eso lo tenemos clarísimo, mucho se nos ha insistido durante la pandemia en la importancia del lavado regular de manos y profundo, limpieza y desinfección. Estos son con los 4 aspectos en los cuales se basa principalmente un plan de mitigación de COVID. Vamos a ver los distintos aspectos. Me he permitido nombrar, esto es un lenguaje muy propio, esto no es un lenguaje, digamos, consensuado, hablar de los puntos de acercamiento. Esto es una palabra inventada o un concepto inventado para entender y para poder facilitar el análisis de riesgo en la operación y poder determinar dónde están esos puntos de acercamiento, es decir, en qué lugares de mi organización, de mis instalaciones, yo tengo esos puntos donde hay cercanía entre el cliente y los trabajadores y entre los trabajadores. Entonces hay que hacer una lista, y yo puse simplemente unas ideas. Pero aquí, cuando elaboramos nuestro plan de COVID, entonces, de mitigación de COVID, hacer una lista. ¿Dónde están los puntos de acercamiento? En la recepción, sin duda, ¿cierto? En el ascensor, otro de los aspectos importantes, el ascensor es un lugar, ¿no es cierto?, donde está el metraje limitado, donde tenemos un espacio cerrado, donde en muchas ocasiones no hay circulación de aire, a pesar de que tengan aire acondicionado, extractores. En el room service, ¿cierto? En el comedor, por ejemplo, que es uno de los lugares, hablaba Claudia cuando partimos, ¿no es cierto?, muchos de los socios tienen restaurante también, entonces, por lo tanto, el comedor es un punto de acercamiento. En el bar, en el gimnasio, quiere decir en el gimnasio, es un punto de acercamiento, ¿no es cierto?, donde tenemos que protegernos mucho. Entonces, lo primero, hacer una lista, aquí puse algunos nada más, donde ocurre acercamiento. ¿Por qué? Porque todos esos puntos de acercamiento, la medida de protección, 1, distancia social, y 2, ¿no es cierto?, protección personal, son fundamentales. ¿Bien? Hay otros donde probablemente no hay acercamiento entre, por ejemplo, las personas y la operación. Por ejemplo, voy a decir uno cualquiera, la guardia. ¿Sí? En la guardia a lo mejor está la persona sola, que no quiere decir que no tiene que utilizar mascarilla, ¿cierto? Porque eso la regulación así lo pide. Pero, por ejemplo, ahí, si nosotros analizáramos el riesgo de que una persona de la guardia, de la portería, por ejemplo, contagie a un pasajero o a otro trabajador, a lo mejor es mínima. Pero que una persona en recepción pueda contagiar a un comensal o a un cliente o a un compañero con el que está, ¿no es cierto?, al lado, es mayor. Por lo tanto, siempre cercanía, ¿cierto?, como uno de los elementos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Y aquí viene todo el tema de implementar estas barreras, ¿no es cierto?, que nos van a permitir identificar dónde la distancia social va a ser un punto. Súper importante aquí ayudarnos, ¿no es cierto?, hay un concepto que usan los gringos que se llama poquillonquis, es un lenguaje bien raro, pero que significa, en otras palabras, los poquillonquis son como señales de advertencia, para ponerlo, ¿sí? Entonces, las señales de advertencia claras hoy día son las líneas delimitadas en el suelo, los conos de distanciamiento, los cordones, en la medida que nosotros podamos poner aspectos que nos permitan facilitar la distancia social y que la distancia social se vea, se vean los 2 metros o se vea el metro, dependiendo de lo que se establezca o dependiendo de lo que en algún minuto la autoridad determinara, ¿cierto? Hay recomendaciones y hay también regulaciones o directrices. Bueno, entonces, ¿con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que uno de los aspectos que tenemos que implementar en un plan de mitigación de riesgo es mirar la hospitalidad, el proceso de la hospitalidad con nuestros clientes como un proceso, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es hacer un listado, ¿no es cierto?, de todas las áreas, el layout y los procesos que ocurren en mi hospitalidad. Esto, insisto, no es una guía, no es una regulación ni una norma. Esto que estoy hablando es una buena práctica y tiene que ver con poder identificar el riesgo. Por lo tanto, aquí no estoy dando yo una receta, sino que estoy dando luces sobre cómo deberíamos ir implementando un plan de mitigación, para que cuando Andrea nos hable de cómo nosotros como NSF abordamos el plan de mitigación de COVID, no se queden con que eso es solo una receta, sino que entiendan que como nosotros lo estamos abordando, tiene que ver con el riesgo. ¿Ya? Entonces, recepción y conserjería.
verlo como un proceso, dónde están los puntos de contacto, dónde están las delimitaciones, ¿cierto? Todos los servicios técnicos de mantención, todo lo que tiene que ver con el agua, la desinfección del agua es muy importante. Vi que estaba mi colega acá del área de agua en el webinar, ¿no es cierto?, donde es increíble el mundo que tiene la provisión de agua en un hotel, ¿no? Increíble, ¿no? No voy a hablar nada para que cuando él haga algún webinar vayan a su webinar. Estoy hablando Marco Besoazán. Todo lo que tiene que ver con el equipo para lavar platos y la lavandería también. Fíjense que el equipo para lavar platos tiene un rol no solamente de lavar los platos, sino que también tiene un rol de desinfectar, ¿no? La lavandería también, no solamente de lavar la ropa, sino que también de desinfectarla, de modo que si en algún minuto un pasajero contagiado con COVID, ¿no es cierto?, pudo haber contagiado nuestra sábana, las almohadas, etcétera, estos puedan pasar por un proceso de lavado y de sanitización. El aire acondicionado, ¿qué decir? Otro gran mundo, otro gran mundo. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, y ponen su mirada en ese esquema donde yo les mostré cómo el contagio por COVID iba partiendo desde las gotitas de agua y después se transformaba en los aerosoles, piensen ustedes, imagínense ustedes estos ventilados, estos aires acondicionados que están haciendo recircular el aire de un ambiente, por lo tanto, especial cuidado tenemos que tomar de los aires acondicionados. Los dispensadores de jabón, los dispensadores de agua, todo aquello donde yo tengo estancado, estabilizado un contenido y que después lo voy a ir dosificando a demanda de los clientes. El restaurante, todo lo que son los desayunos, por ejemplo, analizar el riesgo, por ejemplo, de un servicio buffet. Si antes un servicio buffet tenía riesgo, siempre por la parte de las malas prácticas de higiene de las personas, para prevenirla de las enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿cierto? Un tema absolutamente aparte. Hoy día los servicios buffet tienen un riesgo además del contagio por partículas virales de los alimentos, ¿no es cierto?, listos para consumir. Entonces, hacer ese análisis. No quiero con esto darles susto, sino que con esto quiero darles una mirada amplia de dónde está el riesgo. Las áreas recreativas para niños, ¿qué decir? Los juegos de niños, ¿no? Eso, mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con la probabilidad de que se transmitan. Siempre están llenos digamos, de material orgánico propio de los niños. Todo lo que tiene que ver con limpieza, housekeeping, ¿no? Manejo de casos de COVID en el hotel, importante. Eso no solamente tiene un impacto, como decíamos, en términos de proteger a los comensales, a sus clientes, de contagiarse por COVID, sino que también tiene que ver con cómo ustedes van a manejar la comunicación, ¿cierto? Esto no lo voy a abordar acá en este webinar, pero es un tema también muy grande. Bueno, por lo tanto, con todo esto, estamos hablando de que hay que establecer la zona segura y cuidar la distancia social, ¿no es cierto? Implementar instrucciones que me permitan separar a las personas los 2 metros necesarios, implementar procedimientos para prevenir que las personas enfermas ingresen a la instalación. Ahí está todo el tema de control de temperatura, muy importante. El tema de control de temperatura, a ver, la fiebre no es digamos, el único síntoma que nos va a hablar de personas enfermas, pero sí la fiebre es un síntoma. Por lo tanto, una forma de segregar rápidamente, sin contacto con el potencial enfermo, es tomar temperatura. Sin duda, ahí hay que tener un plan preparado, porque no es llegar y tomar temperatura y decir, ¿qué voy a hacer si un cliente que tiene una reserva llega con temperatura 37,5, 38 grados? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le digo? ¿Cierto? Entonces, no solamente tomar temperatura, sino que tener preparado un plan cómo me voy a comunicar yo con el cliente. Antes, es decir, como yo le aviso que una de las políticas de mi hotel es hacer control de temperatura, ¿no es cierto? Y le aviso cuáles son los procedimientos que seguimos, y otra vez, ¿qué hago yo ahí? ¿No? ¿Qué hago yo ahí con ese comensal que está llegando? Bueno, tener alcohol gel. El alcohol gel no reemplaza el lavado de mano, pero sin duda nos ayuda a paliar las opciones de lavado de mano que no voy a tener. Por ejemplo, en recepción no voy a tener una estación de lavado de mano, al salir del ascensor tampoco lo voy a tener. Entonces son puntos, recordemos, los puntos de contacto, donde a lo mejor yo voy a ir instalando estos sistemas adicionales. También en el puesto de trabajo. Acá tenemos que tener claro que como este es un problema de salud pública y es un problema donde tanto los trabajadores como nuestros clientes van a estar afectados y van a estar involucrados, ¿cierto? El tema cómo nosotros hacemos
la custodia del contagio por COVID en nuestro personal, ¿cierto? Es súper importante. Y aquí básicamente yo quiero decir que el riesgo, ¿no es cierto?, de transmisión de enfermedad es una ecuación entre la distancia entre los empleados, es decir, a la distancia que yo los puedo tener, la duración de la exposición, ¿cierto? La duración de la exposición, fíjense, porque no basta solamente con que yo tenga 2 empleados a 2 metros, sino que qué tanto tiempo están juntos. Por ejemplo, esas conversaciones, esas salidas a fumar, al patio, es una instancia para que se produzca mayor exposición del virus de las personas que están ahí. Entonces, no solamente la distancia, sino que la duración de la exposición y la efectividad de las prácticas de higiene y saneamiento de los empleados. Por ejemplo, también en el tema de duración de la exposición, acá podríamos hablar también de recepción, ¿no es cierto? Tratar de minimizar el proceso de recepción, ¿no? Hoy día a mí me ha tocado estar en hoteles por razones de trabajo, donde ya prácticamente uno no habla con las personas de recepción, ¿no? Es todo súper digital, y en la medida que nosotros minimicemos el contacto, ¿no es cierto?, el contacto entre el personal del hotel y los comensales, mucho mejor. Por lo tanto, en la medida que yo puedo minimizar esos tiempos de exposición, prácticamente no hablo, ¿cierto? A lo más una bienvenida, que todos esperan que le den cuando uno llega a un hotel, pero no más allá de, mire cómo va a pagar, y mire, le voy a dar todas estas indicaciones del hotel. No, hoy día se las puedo dar, le puedo entregar una guía donde le digo todos los aspectos que antes, muy amablemente, nos decía el personal de recepción. Entonces, para ello, reorganizar turnos, por ejemplo, para minimizar el grupo de personas por turno, reducir o evitar las reuniones cara a cara. Hoy día estamos fantásticamente capacitándonos a distancia, podemos conversar, ¿cierto?, cara a cara. Por lo tanto, ver cómo reducimos todas esas reuniones, evaluar también los flujos de trabajo para evitar que las personas se vayan contagiando unas a otras. Bueno, en términos de la protección personal, también otra de las cosas que son muy importantes es el uso de las mascarillas. Acá tenemos que tener claridad en que mascarillas son obligatorias en nuestro país, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a tener que utilizarlas. También en algunos casos es necesario utilizar guantes. Recordemos que el guante es tan fomite como la mano, no es menos fomite, ¿cierto? Una mano es un fomite cuando puede ser un objeto que transmite bacterias o virus, en este caso, de un ambiente a otro, pero también el guante. O sea, por lo tanto, el guante es un elemento de protección personal, pero que también tiene que utilizar las mismas lógicas que utiliza las otras superficies que queremos limpiar. Uso de mascarilla, recordar que la mascarilla tiene que estar siempre bien puesta, tiene que estar en buen estado, no me sirve una mascarilla que esté rota, con los elásticos firmes, ¿no es cierto?, para evitar que el aerosol, ¿no es cierto?, de su respiración salga al medio ambiente. Las cubiertas faciales hechas en casa no están diseñadas para proteger al usuario, ¿no? Pueden disminuir un poco la protección, por lo tanto, hágase cargo de que en su operación los trabajadores utilicen mascarillas que permitan filtrar realmente el aire. Por lo tanto, hoy día se usa mucho, hay mucho emprendimiento, muy bien, creo que nos ha ayudado, pero acá se trata no solamente de parecer que protegemos a los consumidores, sino que de realmente ser los que protegemos a los consumidores. Por lo tanto, asegúrense de que las mascarillas sean mascarillas protectoras para proteger a sus trabajadores y para proteger al resto de las personas que toman contacto con esa persona. La superficie en contacto, que es el otro punto que es súper importante que decíamos de la limpieza y sanitización, tener claro que la superficie en contacto son fomites, ¿cierto? Ya espero que aquellos que no conocían este concepto les quede claro. Todo aquello que tocamos con las manos contaminadas o sobre aquello que podemos respirar, como por ejemplo hoy día el teclado de mi computadora acá, es un fomite. ¿Ah? Y por lo tanto, en la medida que, por una parte, minimizamos el contacto con fomites, ¿cierto? Por lo tanto, todo lo que tenga que ver non-touch, ¿sí? Registro electrónico, usar códigos QR, todo aquello que minimice el contacto, por ejemplo, con una pantalla, o el pasar la tarjeta de crédito el momento de la recepción, o por ejemplo, el tocar los cubiertos para entregárselos a las personas en el restaurante. Bueno, todo aquello que nos permita minimizar el contacto, bienvenido, ¿cierto? Entonces, eso primero, non-touch. Todo lo que sea non-touch, excelente. Después, todo aquello que se toca permanentemente, a implementar un plan de limpieza y sanitización, ¿no es cierto?, que nos permita
desinfectar y sanitizar esa superficie. El virus es un virus que es sensible a cloro, por ejemplo, por lo tanto no es necesidad de empezar, esto no quiere decir que no sea bueno, ¿no? Pero no es necesario que empecemos a complicarnos mucho con los agentes, digamos, virucidas, ¿no? Que van a matar el virus, porque sabemos que frente a cloro responde bastante bien, responde bien en términos de que se muere, ¿sí? Esa es nuestra buena respuesta que esperamos del virus. Y el lavado de manos. En la medida también que vamos haciendo un buen lavado de manos, vamos a proteger la superficie y también vamos a proteger a los trabajadores y a nuestros clientes si le estamos avisando, lávese las manos, si tenemos una minimización, por ejemplo, dejar de usar llaves, por ejemplo, de las puertas, tratar de minimizar. Yo me acuerdo que cada vez menos se usan estos grandes llaveros, ¿no? Que a veces son súper identificatorios de una marca o de un concepto que queremos dar, pero bueno, en la medida que minimicemos ese llavero, que utilicemos tarjetas desechables de contacto, bueno, todo lo que podamos disminuir el contacto, ¿no es cierto?, va a ser bueno para prevenir el contagio a través de los fomites y por lo tanto bajar el riesgo de contaminación de las personas. Y para el caso de la limpieza y sanitización, tener claro que tenemos que hacer un análisis de vulnerabilidad, yo ya me refería a ello, es decir, identificar todas las superficies, ¿no es cierto?, que podrían ser contacto potencial con personas con otros elementos, asegurarse de tener los detergentes y los sanitizantes adecuados, implementar un plan especial para sanitizar aquello que normalmente no sanitizamos, celulares, las radios, ¿sí? Estas radios, los walkie-talkie, bueno, todo aquello que esté en contacto con las manos o que esté en contacto con la respiración de las personas, tenemos que preocuparnos de implementar un plan de desinfección. Y también monitorear y verificar la correcta aplicación de esos procedimientos, que es fundamental, que son elementos que mencioné en esta ruta y que hay que cumplirla. Otros aspectos que son súper importantes, ¿no es cierto?, y que no están básicamente en estos 4 grandes pilares, pero que son elementos que están basados en el virus, en el concepto del virus. Reportar los sintomatologías. Tengamos un procedimiento que le permita a todos nuestros trabajadores reportar sintomatologías, que no tengan miedo, que no se queden con el juicio, mira, no, pero sí, mira, si es solo un dolor muscular, a lo mejor fue el partido de fútbol de ayer. No, enseñémosle a que hay una lista actualizada de los síntomas, que no son todos por ahora, que incluyen diarrea, que incluyen dolor de garganta, pérdida del olfato, o sea, una serie de síntomas que a lo mejor no son los dramáticamente propios de COVID, como la fiebre alta, el malestar, la tos, etcétera, pero que sí son personas que si tienen estos síntomas van a estar expeliendo una gran cantidad de partículas virales al ambiente por medio de su respiración, por medio de su tos. Entonces, por lo tanto, reconocimiento de síntomas, un punto súper importante que deberíamos implementar en nuestro plan de mitigación de COVID, y diagnóstico precoz. Y en tema de diagnóstico precoz, controles de temperatura, como yo les mencionaba hace un rato, test, ¿cierto? Test que le podemos hacer a los trabajadores cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, para poder tener la seguridad de que nuestros trabajadores están protegidos. Y tener claridad qué hacer con los casos positivos, porque esto es algo súper importante. No nos puede pillar desprevenido tener un trabajador, 2 trabajadores con un caso positivo. ¿Qué hacer? ¿No es cierto? Bueno, primero seguir las recomendaciones de la ley, ¿no es cierto? En ese sentido, ustedes siempre están súper bien informados a través de Hotelero. Yo veo siempre su newsletter que me llega y siempre están informando sobre las regulaciones, normativas, etc. Por lo tanto, siempre están muy informados de lo que deben hacer desde el punto de vista legal, pero tener claro que si ustedes tienen una persona con sintomatología o que todavía no ha sido confirmado, pero con sintomatología o confirmado, hay que aplicar un plan riguroso de limpieza y desinfección de todos aquellos puntos en los que pudo haber tenido contacto esta persona, centrándose especialmente en la superficie de contacto, casillero, baño, ¿no es cierto? Todo aquello que está, su ropa, ¿cierto? De hacer una desinfección de su ropa, una buena higiene, porque eso es fundamental para proteger que esta persona enferma pueda indirectamente también, a través de los fomites, enfermar al resto de las personas. Termino haciendo un repaso, y con esto voy a dar paso a Andrea, termino haciendo un recorrido entonces de
de cómo vamos a ir asociando estos distintos aspectos que he ido mencionando hoy día en este webinar a estos como etapas básicas que todo plan requiere. Equipo de trabajo, ya entendieron, acá tiene que estar todos involucrados, ¿no? Y también tenemos que involucrar en esto al cliente, porque el cliente tiene que conocer y por lo tanto hay que tener un plan de comunicación con nuestros clientes para que yo les diga esto, ¿no? ¿Qué va a pasar si en un determinado minuto tenemos que involucrar a nuestro cliente en alguna acción, ¿cierto? Desde que use mascarillas cuando llegue, hasta tomarle temperatura, hasta pedirle chequeos digamos, non-touch, etc. Analizar riesgo, recordarnos de identificar todos los puntos de acercamiento a la superficie de mayor exposición, hacer un análisis de vulnerabilidad, dónde están los puntos de mayor exposición, y por lo tanto listarlas, identificar todas las superficies que yo tengo que limpiar y sanitizar, identificar todos los puntos donde la prevención del contacto son claras. Ahí está en análisis de riesgo uno de los aspectos fundamentales del plan de mitigación. Luego implementar las medidas preventivas. Recordamos 4 pilares, ¿sí? Distancia social, uso de protección personal, especialmente máscara, lavado de manos, ¿no es cierto? Y limpieza y sanitización, los 4 pilares. Además del reconocimiento temprano de síntomas y casos positivos. Implementar también y trabajar con todos los trabajadores la cultura de bioseguridad. Y esto tiene que ver con la autoprotección. Enseñar que, miren, ¿por qué ha sido tan difícil este control en el mundo? Porque dependemos, las autoridades dependen, ¿no es cierto?, de que cada uno de nosotros cumpla con autoprotección. Si cada una de las personas no cumplen con la autoprotección, no vamos a tener un buen programa de salud pública, porque no podemos instalar barreras, etcétera, por la eternidad, sino que las personas tenemos que tener la educación sanitaria suficiente para entender cómo nos protegemos a nosotros mismos y cómo protegemos a los demás. Y finalmente, el control y verificación de este programa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la seguridad que todo aquello que planificamos acá en medidas preventivas realmente se están llevando a cabo en forma efectiva, ¿no es cierto? Y lo podemos demostrar. ¿Bien? Bueno, este es un recorrido, ¿no es cierto?, por estos distintos aspectos que tienen que ver con la prevención de COVID. Y quiero dejar con ustedes ahora a Andrea Saror, nuestra gerente comercial. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, buenos días. Andrea nos va a hablar un poco ahora sobre cómo nosotros en NSF estamos abordando este plan de mitigación de COVID a través de este programa que se llama Check by NSF. Adelante, Andrea. Gracias, Mónica. Súper buena antesala a lo que tenemos que mencionar ahora como nuestro programa Check by NSF. Contarles un poco el por qué como NSF nos estamos preocupados y desarrollamos este programa de verificación, dado que tenemos que cumplir con esta nueva normalidad y ya Mónica ha explicado muy bien el tema de la seguridad de los empleados, la seguridad en el cliente y, lo más importante, la continuidad del negocio. Debemos recordar que este compromiso que tenemos con la reapertura o con las operaciones no podemos fallar porque vamos a volver a abrir una sola vez. No podemos darnos el lujo de fallar en esa primera vez que vamos a estar abriendo o continuando nuestras operaciones si no le damos esa seguridad a nuestros clientes y a nuestros empleados. Entonces, para eso, Mónica, si quieres la siguiente. Nosotros como NSF desarrollamos un plan de verificación que tiene que ver con estos retos para la apertura o reapertura, perdón, o la continuidad de la operación. Y nuestro programa se basa en todo lo que ya Mónica habló, pero principalmente consta de riesgos basados en la regulación internacional, la regulación local, con la parte de comunicación, como yo estoy comunicando a mis clientes de que estoy controlando, que estoy planificando, que estoy verificando estos 4 pilares que hablaba Mónica, porque el principal desafío obviamente es la preocupación en la salud y la inocuidad del personal, alimentos los clientes. Entonces, ¿cómo yo voy a comunicar esto? Es la siguiente, Mónica, nuestro programa Check by NSF, que consta de 3 etapas, de 3 fases, que es lo importante. Una primera fase que es una planeación, una segunda fase que consta de la implementación y la tercera fase que es la mejora continua como en todos los sistemas. El programa nuestro es para verificar qué controles y está orientado solamente a las políticas por el momento de COVID y por lo tanto nuestro programa es flexible,
y se puede adaptar a cualquier tipo de, tanto de industria. Estamos hablando que a nivel corporativo estamos trabajando con museos, con hoteles, con cadenas de restaurante, con distintos tipos de industria, no solamente alimentos, y también puede ser ocupado, utilizado en cualquier etapa de mi proceso de reapertura, ya sea que esté cerrado 100%, que haya estado iniciando operaciones ahora, como bien dice nuestro gobierno en el paso a paso. Por lo tanto, nosotros lo podemos adecuar a medida que el cliente lo vaya necesitando. Nosotros, ¿qué hacemos en nuestro programa? En la primera fase, dale Mónica a la siguiente. En la primera fase, que nosotros hemos llamado de planeación, nosotros revisamos y hacemos un análisis de brecha para determinar lo que nuestros procedimientos, políticas, estándares o lo que nosotros tenemos implementado dentro de nuestra organización cumple o no cumple con lo que nuestra pauta de chequeo dice. Nuestra pauta de chequeo basada, insisto, en la legislación que se pide tanto de la OMS, de las distintas asociaciones internacionales, como la legislación local. Nosotros hacemos la primera fase para determinar qué brechas hay entre lo que se exige versus lo que yo tengo. Con ese análisis de brecha, nosotros les entregamos un informe en el cual les indicamos lo que deben corregir, complementar o desarrollar. Y digo desarrollar porque nuestro programa tiene dos versiones, la Premium y la Estándar, en donde también podemos hacer consultoría para apoyarles en el desarrollo de todos los procedimientos. ¿Ok? Una vez que yo he revisado y he hecho este análisis de brecha, nosotros como entidad, como NSF, le damos un plazo a la empresa, al hotel o a quien se estime que se está haciendo esta verificación, para que pueda implementar dichas medidas para cumplir con este levantamiento de brechas y acortarlo. Para eso nosotros entonces le damos un plazo determinado y pasamos a la fase 2, que es la de la implementación, en donde ya nosotros definitivamente vamos al lugar donde la organización está implementando las políticas, revisamos que esté todo acorde a lo que se dejó en este análisis de brecha, y con ello nosotros le damos el primer check a la empresa. La ventaja es que este sticker que ustedes están viendo ahí tiene un código QR, ¿ya? Y ese código QR que está mostrando Mónica ahí con el puntero, yo lo puedo escanear y tiene que ver con lo que decía Mónica de mostrar y no tener estos puntos, estos touch. Ese código QR yo lo escaneo con el celular y me va a llevar a una página en donde están todas las empresas que están bajo el protocolo de Check by NSF. Por lo tanto, yo puedo demostrar, uno, comunicación al cliente que estoy trabajando por este procedimiento, este control de verificación, y por otro lado me permite a mí también ya desde la fase 2 poder hacer marketing para demostrar que yo estoy preocupado de controlar la seguridad de los clientes y la seguridad del personal. Una vez que ya, perdón, desde la fase 2 yo ya tengo el check donde puedo usar el sticker y este código QR para hacer esta demostración del plan de verificación. Una vez que estamos en la fase 2, ya hemos implementado, tenemos el sticker, el logo, el código QR, se da un tiempo, un plazo para ver y pasar a la fase 3, que es la fase ya de mejora continua, en donde nosotros nuevamente volvemos al lugar para chequear que no solamente se haya implementado, sino que también existan procedimientos de mejora continua respecto de lo que yo estoy revisando y actualizando permanentemente, porque tenemos que considerar que el COVID es algo que está modificándose día a día, están saliendo nuevas regulaciones, nuevos distanciamientos sociales, nuevas prácticas. Por lo tanto, nosotros en esa fase 3 revisamos y hacemos el plan de mejora continua para la organización. Lo importante del plan de mejora continua es que nos permite también a nosotros mantener el sistema del plan de verificación, puesto que, dado todo lo que decía Mónica en la presentación anterior, si yo no estoy cumpliendo
yo voy a tener que volver un paso atrás y voy a tener que volver a la fase 2 para poder revisar y hacer nuevamente la implementación de aquellas zonas o de aquellos puntos en los cuales yo estoy débil. La siguiente, Mónica. ¿Qué nos permite o cuál es el beneficio de estar con este sticker, esta señalética, este código QR? Es que ustedes van a estar bajo un programa de verificación de una entidad que, como decía Mónica al comienzo, ha desarrollado estándares y estamos a nivel global posicionados con mejorar la salud pública. Nosotros podemos, al estar ustedes bajo este programa, como les decía, bajo la versión premium, desarrollarles los manuales COVID para la industria con la que están trabajando, plantillas, procedimientos estandarizados, listas de verificación, etc. Para aquellos que están dando la versión estándar como en la versión premium, boletines de prensa aprobados previamente por nuestro área de marketing, anunciando que ya están bajo este plan de verificación. Declaración física, y ahí está el sticker, el código QR, y hay una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar por el tema de marketing para poder indicar que están entonces controlando el tema COVID. Yo quiero hacer hincapié y un paréntesis aquí. Yo sé que en el mercado hay bastantes sellos sobre el tema de COVID. El nuestro es un plan de verificación. No es un sello que diga libre de COVID, COVID-free, como hemos visto en distintas partes. Ustedes saben que el COVID es un virus y como tal yo no puedo estar libre porque, sobre todo en el rubro en el cual nos movemos nosotros, es muy difícil garantizar un COVID cero, ¿ya? Por lo tanto, sí nosotros garantizamos con el programa nuestro de que estamos cumpliendo y haciendo todos los procedimientos adecuados de manera de evitar la contaminación o la propagación del COVID dentro de mis instalaciones. También está lo que les decía, la declaración digital para la página de internet con el código QR y aparecer en nuestra base de datos del programa que pueden acceder tanto clientes como ustedes. Y en la versión premium estamos desarrollando la aplicación para descargarla del celular, en donde pueden hacer ustedes mismos las pautas de verificación y ordenar si es una cadena hotelera, ver en distintos sitios, distintos hoteles, el cómo se está comportando el programa de control de COVID-19 bajo este programa de Check by NSF. La siguiente. Sabemos que, y por qué para nosotros es tan importante el tema de marketing y colocar la marca que están bajo un programa, porque yo como empresa, como organización, como hotel, estoy segura de lo que estoy haciendo, pero si yo como cliente quiero ir y ver cómo yo comunico las medidas de control que estoy utilizando, cómo yo comunico y genero esa confianza en el consumidor para que vuelva a hospedarse en mi cadena hotelera, o como decía Mónica, para que vuelva a ir a un restaurante, al buffet de mi restaurante, de mi hotel, sobre todo en aquellos que tienen gimnasios, que tienen distintos tipos de instalaciones. Yo necesito generar de nuevo esa confianza. Yo puedo estar 100% seguro de lo que yo estoy haciendo internamente, pero con esto tengo una evidencia de un tercero que ha venido a verificar si mi plan que hemos estado desarrollando está acorde o no con lo que se necesita, y sobre todo teniendo controles regulares para ir en este plan de mejora continua. Por lo tanto, siéntanlo como una herramienta súper poderosa de marketing, de comunicación para sus clientes de lo que ustedes están trabajando, porque hoy día yo creo que la confianza es lo principal, y ya nos ha pasado, nos han ido desconfinando en algunas zonas, pero no sé si les pasará a todos, pero por lo menos a mí nos llega a dar terror ir a un lugar en donde me pueda contaminar o estar lleno de gente, un poco por el distanciamiento social y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, tómenlo esto como una herramienta de marketing que les va a permitir comunicar lo que ustedes están trabajando. La siguiente. Comentarles que nosotros como NSF International Chile desarrollamos un convenio con Hoteleros de Chile para todos aquellos socios que estén bajo el alero de hoteleros, tengan una tarifa especial y tengan
programa especial diseñado para ustedes. No lo habíamos hecho público y esta es la oportunidad y queremos agradecer a Hoteleros de Chile la confianza que tuvo con nosotros para firmar este convenio. Por lo tanto, los dejo sumamente invitados a aquellos que quieran conocer más en profundidad nuestro programa y el convenio que tenemos con Hoteleros a contactarnos para poder hacer ya sea una reunión con ustedes y poder explicarles puntualmente, porque esto se adapta a las necesidades de cada uno de los hoteles. Sabemos que no todos son iguales en cuanto a la cantidad de habitaciones, la cantidad de estrellas, la cantidad de servicios que puedan tener. Por lo tanto, los dejo sumamente invitados a que puedan contactarnos para poder hacerles a ustedes la presentación ya en detalle y ajustarnos a la realidad de cada uno. Agradecer a Hoteleros la confianza, insisto, en habernos dado esta oportunidad, esta ventana para poder haber hablado con ustedes, con los socios, y dejamos abiertas las preguntas, José, para los que tengan alguna duda o lo que necesiten, aquí estamos. Sí, muchas gracias Mónica y Andrea por esta tremenda presentación y por este tremendo webinar. Todos aquellos que tengan consultas o dudas, por favor, si las pueden dejar acá en el chat para que las podamos ir respondiendo. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, ninguna duda. Parece que quedó todo muy claro. Qué bueno que quedó todo muy claro. Para nosotros ha sido una oportunidad muy, muy interesante poder compartirles estos como criterios básicos, ¿no es cierto?, para poder implementar un plan de COVID, que sabemos que es súper importante en este momento poder proteger a los consumidores, proteger a nuestros clientes, proteger a nuestros empleados, que es la única forma de que podamos ir saliendo de esta restricción que la pandemia nos ha obligado a mantener. Así que, bueno, felices de haber podido aportar con nuestro webinar y quedamos atentos a cualquier duda que pueda existir, ya sea ahora o en algún momento posterior. Ahí están nuestros correos, ¿no es cierto? Si gustan nos pueden contactar y podemos seguir conversando. Mírame, Sí, espérame un poco Andrea y Mónica, que acá hay una pregunta de Constanza Palacios, que es, ¿cuánto es el tiempo que normalmente toma analizar y luego implementar el Check by NSF? Hola Constanza. A ver, como lo hemos dicho, este es un programa flexible y robusto. Nosotros tenemos que evaluar sitio por sitio, instalación por instalación, pero para el caso de los hoteleros, porque hicimos un levantamiento, puede durar, la implementación la tienen que hacer ustedes, a menos que veamos la opción de consultoría. Podemos apoyarles ahí con ese tema. Pero puede durar la primera fase un día, por ejemplo, la segunda fase también estamos hablando de a lo mejor un día, mediodía, y la tercera también hay que terminar los tiempos, pero más o menos anda, dependiendo de la cantidad de habitaciones y el tipo de servicios, puede durar hasta un día y medio. La primera fase es remota, para que no se preocupen por el tema del COVID, es remota. La segunda fase ya la hacemos on-site, en el sitio, porque tenemos que obviamente verificar. Y la tercera fase también pues, es en el sitio, on-site. Ya las siguientes, las verificaciones, pueden ser remotas, si así se estima con el hotel, y vemos que hay una cultura, como decía Mónica, de bioseguridad, que nos da la garantía de que están cumpliendo con los estándares y los procedimientos que se están pidiendo. No sé si respondí tu pregunta, Constanza. Sí, acá dice 1000 gracias. Ok. Acá hay otra pregunta de Marisa Corlaet, que es, ¿en los hoteles están funcionando los desayunos en el restaurante? Porque en Antofagasta el Ceremi solicita que todo sea a la habitación. Desconozco ahí, José, cómo lo están manejando acá los hoteleros, pero tengo entendido que efectivamente no se puede entregar comida directamente en un restaurante todavía, pero hoy día que pasamos a fase 3, Nosotros manejamos la misma información. sí, hoy día que pasamos a fase 3, solamente se puede entregar alimentación en aquellos lugares que estén al aire libre. Entonces, me parece que por ahí va la respuesta para Marisa. Sí. Espérame, que acá también Sebastián Herrera quiere hacer una pregunta. Sebastián, te esperamos para tu Hola. pregunta.
Hola, Acá. un gusto en saludar. Hola, ¿cómo estás? Un gusto en saludarlo. Hola, hola Sebastián. Una pregunta, una empresa que está certificada con la norma ISO 9000, eh, donde ya tiene, ¿no es cierto?, experiencia en el tema de registro, manuales, procedimientos, ¿el tiempo en implementar el sello NSF sería el mismo? A ver, el tiempo en implementar el Check by NSF, recuerda que nuestro programa está orientado a COVID, por lo Ya. tanto no está orientado a todo tu sistema de gestión de calidad, ¿ya? Son cosas separadas. Sin embargo, el que ustedes ya tengan una certificación ISO y que ya tengan esa cultura del registro, de los procedimientos, obviamente facilita muchísimo la implementación o este análisis de brecha, porque solamente se tendrían que ajustar algunos procedimientos. Porque dentro de lo que nosotros chequeamos está lo que Mónica hablaba, limpieza y sanitización, el tema de control de enfermos, el tema de los registros de temperatura, etcétera, pero todo orientado a COVID. Por lo tanto, sin duda que facilita la cultura de una ISO en la implementación. Y la última cosa, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que uno puede sacar miles de certificaciones, hacer miles de procedimientos, llenarse de registros, pero si no hay un seguimiento de parte de la empresa que certifica de alguna manera, no sirve de mucho. ¿Ustedes también tienen en esta propuesta un plan para hacer un seguimiento? Sí, la primera fase se hace el día 1, luego pasas a la segunda fase después de un plazo de 28 días para poder levantar tu análisis de brecha, pasas a la fase 2, luego a la fase 3, y luego de la fase 3 hay que hacer las verificaciones cada 90 días. Perfecto. Y por eso estaba la opción, como les dije, de volver atrás si nosotros detectamos que no se están cumpliendo las medidas que se debieron implementar. Entonces tienes que volver a la fase 2 para volver a implementar, ¿ya? Pero hay verificaciones cada 90 días, 90, 180 y 270 días, para volver a dar la vuelta con el ciclo completo. Ahora, la última. Ahora sí que la última. No, tranquilo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué yo lo debería elegir a ustedes versus SGS, que es mi empresa certificadora en la ISO 9000? A ver, no te puedo responder esa pregunta del por qué no tendrías que elegir, solo te puedo decir de por qué escoger nuestro programa. Estamos hablando de certificaciones totalmente distintas, ¿ya? Lo nuestro, en este caso, es un plan de mitigación de riesgos de COVID, ¿ya? Nosotros verificamos lo que tú estás haciendo y, como dije en un comienzo, sabemos que hay bastantes sellos, pero yo creo que ustedes se tienen que quedar con aquella empresa que les garantice un programa robusto y que, como tú bien me consultaste, tenga seguimiento en el tiempo. No es como un certificado que yo te entrego, la gente generalmente, porque somos empresas certificadoras, cuando tú entregas un certificado tiende a relajarse hasta la siguiente auditoría de certificación. En cambio, nosotros nos hemos preocupado de que este programa sea de mejora continua. Entran a esta base de datos en donde van a tener información permanente de lo que nosotros estamos trabajando, con los cambios que pueden haber, y damos esa garantía de verificar cada 90 días para que el plan pueda seguir. Pero yo me iría mucho por el respaldo y la experiencia en los rubros que tenga cada una de las empresas que estén ofreciendo los distintos tipos de sellos o certificaciones o como lo quieran llamar. Muchas gracias. Estamos, parece, Mónica y Andrea. Muy bien, gracias. Yo solo quisiera tomarme un poco la pregunta de Sebastián, de que hablaba sobre la cultura de sistemas. Yo creo que lo que ha dicho Sebastián es muy importante. Sabemos que para poder implementar este tipo de planes y que sean consistentes en el tiempo, una de las cosas importantes es tener una cultura de calidad, una cultura de hacer las cosas bien, ¿cierto?
Y eso, sin duda, que una empresa que tiene un plan o un sistema de certificación va a tener esa cultura. Pero eso no quiere decir, y con eso se relaciona con la segunda pregunta que decía Sebastián, no quiere decir que no tengamos que estar preparados todos los días para poder empezar y seguir, ¿no? Y que sea una lucha permanente de bioseguridad, de cambiar hábitos, de asegurar que estos hábitos se cumplan, porque estamos hablando acá de un ser vivo que es nuestro enemigo, que es el COVID, ¿no es cierto? Y COVID se comporta, ¿no es cierto?, como se comporta un virus, ¿no? Y a veces esos comportamientos de los virus pueden ser un poco impredecibles o pueden ser un poco complejos de seguir. Por lo tanto, muy importante que este sistema se transforme en un sistema de autocontrol realmente más, además del sistema de verificación, por supuesto, el sistema de autocontrol, porque hay que aplicarlo todos los días. Y la verificación es la que les va a permitir a ustedes como compañía, ¿no es cierto? Y sobre todo la verificación independiente, tranquilidad de dar seguridad a sus clientes de que ustedes lo están implementando. Por lo tanto, súper importante este vínculo que podemos hacer entre un sistema de calidad, donde se genera ya esa forma de trabajar bien, y un sistema de verificación permanente que me permite demostrarlo, ¿no es cierto? Y también enfatizar y detectar oportunamente las brechas que pudieran estar ocurriendo, que pudiera haber generar una falla o un problema de vulnerabilidad en el sistema. Sí, y un alcance, por ahí lo preguntaron en el chat y José lo contestó, pero el programa, como esto es global, lo estamos implementando a nivel de NSF global en todas las oficinas y países, tenemos el alcance para cubrir cualquier ubicación geográfica que se necesite acá en Chile de cualquier hotel, dado que las sesiones son remotas, la primera fase, y las otras son ya presenciales, pero tenemos la opción de poder hacerlo en cualquier lugar. Si hay cadenas hoteleras, como algunas que estamos trabajando en otras oficinas, también se pueden visitar por la cobertura que tenemos como NSF a nivel latinoamericano, en este caso, o en Estados Unidos. Así que no hay problema con las fronteras, no hay problema con movernos con COVID. Buenísimo. De todas formas, este webinar, y como lo mencioné en el chat, y presentación quedará guardado en nuestra web, que es hoteleros.cl, durante los próximos días. Y cualquier duda o cualquier consulta, acá están los contactos directos también de Andrea y Mónica. Y también, por si de alguna forma no lo alcanzaron a guardar, nos piden directamente a nosotros. Gracias, Josefina. Gracias, Claudia, por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan Chao. una excelente tarde. Gracias. Igual todos ustedes. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao.